Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de Auténtica, un libro de Laura Chica que, la verdad, ha resonado con muchísima gente. La idea central es fascinante, porque propone que la autenticidad no es algo que se crea, sino algo que se recupera. Es como un viaje para quitarnos las capas que la sociedad, la familia y, nuestros propios miedos nos han puesto encima, para así volver a conectar con lo que ella llama nuestro ser esencial. Y justo ahí, en esa premisa, es donde creo que surge el punto de fricción que queremos explorar hoy. El libro nos pone sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿Ser auténtico es, en esencia, un acto de redescubrimiento interior? ¿Una especie de liberación personal que ocurre, digamos, de adentro hacia afuera? ¿O es que acaso la autenticidad no puede existir en el vacío? Y es más bien el resultado de una negociación constante, y a menudo muy dolorosa, con el mundo que nos rodea. Una negociación que, nos guste o no, pues termina por moldear y definir quiénes somos. Exacto. Yo personalmente me inclino por la primera visión. Para mí, el texto es un mapa muy claro hacia la liberación interna. Sostengo que la autora presenta la autenticidad como un regreso a casa, a nuestra esencia, y que la llave maestra para todo ese viaje es el autoamor. Fíjate que yo lo leo de otra manera. Aunque el autoamor es sin duda un pilar fundamental, para mí el libro demuestra, casi sin querer, que la autenticidad se forja en el campo de batalla de las relaciones. Así que yo argumentaré que es una lucha, una tensión con el entorno, y no simplemente una revelación introspectiva. Entiendo, pero para mí el argumento más potente del libro es explícito, es casi un mantra. Nacemos auténticas y nos volvemos copia. Esa frase, creo yo, condensa toda la filosofía de la autora. La vida, la educación, la necesidad de ser queridos, pues todo nos va condicionando. Nos enseñan a encajar, a no molestar, y en ese proceso nos desconectamos de esa versión original de nosotras mismas. Por eso, el camino que propone no es de construcción, sino de deconstrucción. Es un acto de quitarse cosas, quitarse etiquetas, creencias que no son nuestras, miedos prestados. No se trata de ponerse una nueva personalidad, sino, como ella dice, de desaprender para recordar quiénes éramos. Y la herramienta para esa excavación arqueológica personal es el autoamor. La autora lo deja clarísimo en una frase que para mí es clave. Cuanto más te quieres, te escuchas y te respetas, autoamor, más segura te sentirás para hacer espacio en tu vida a quien eres realmente, autenticidad. Son dos caras de la misma moneda. Y su propia historia personal es el mejor ejemplo de esto. Ella cuenta cómo dejó una carrera súper exitosa escribiendo libros de empresa para seguir un llamado más profundo, más espiritual. Y describe esa decisión como, y cito, difícil para la mente pero fácil para el corazón. Eso es un acto puro de fidelidad interna, por encima de cualquier expectativa externa. Es una victoria que se gana en solitario. No niego que esa victoria interna sea el motor de arranque, pero me parece que el libro es mucho más complejo. Yo creo que esa fidelidad interna es solo el primer paso, porque en el momento en que decides actuar en consecuencia, te estrellas contra la realidad. La autenticidad no ocurre en una burbuja. Es, de hecho, una confrontación directa y a veces brutal con las estructuras que nos han definido, principalmente la familia. La autora introduce un concepto que me parece potentísimo y muy honesto, que es vivir con mala conciencia. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Implica, por definición, decepcionar a la gente que quieres para poder ser tú misma. No es un simple ajuste de cuentas interno, es una ruptura relacional, un acto que causa dolor a otros y a ti misma. Ella usa una metáfora genial. Salirse de la alfombra familiar. Ser auténtica es atreverse a pisar fuera de ese espacio seguro y predecible. Y ahí el libro reconoce un conflicto fundamental, una tensión irresoluble entre dos necesidades humanas básicas. La de ser auténtica y la de pertenecer, la del apego. Cito textualmente porque es demoledor. Anulamos la necesidad de estar conectadas a nosotras mismas por la necesidad de apego que nos quieran. Entonces, ser auténtica no es solo encontrarte en la meditación, es aprender a gestionar activamente ese conflicto en el día a día. La propia autora lo ilustra con la metáfora del elástico que usa con su hija adolescente. La hija necesita estirar ese elástico, alejarse, para poder definirse.
La identidad entonces se forja en la separación y en el conflicto, en una negociación con el otro, no solo en un diálogo silencioso con una misma. Veo el punto. Y lo que planteas sobre la mala conciencia es clave, no lo niego. Pero para mí sigues describiendo el efecto y no la causa. El conflicto externo solo explota después de que la persona toma una decisión interna. Es el mundo reaccionando a un cambio que ya ocurrió adentro, ¿no crees? El libro sugiere constantemente que ese ser auténtico preexiste, que está esperando. Usa la metáfora de nacer como lienzos en blanco para luego descubrir que dentro de nosotros hay una paleta infinita de colores esperando a ser probados. La palabra clave es descubrir, no crear o negociar. Incluso se apoya en una cita de Rumi que refuerza esta idea. Eso que buscas también te está buscando a ti. Es como si hubiera una esencia, un núcleo verdadero que siempre ha estado ahí, sepultado bajo capas de condicionamiento. La batalla principal es interna. Es la de tener el valor de escuchar esa voz. El drama relacional es la consecuencia inevitable de haber ganado esa primera batalla. Mira, ahí es donde no te sigo, porque esa búsqueda de colores de la que hablas no es un acto inocente en un estudio de arte vacío. El libro deja claro que se da en un contexto de rechazo activo a los colores que nos han dado. No puedes descubrir tu propia paleta sin primero confrontar y descartar la que te impusieron. Son dos caras del mismo acto. No es un proceso secuencial, es simultáneo. Y aquí es donde creo que una referencia que ella usa es más importante de lo que parece. Las 5 libertades humanas de Virginia Satir. Un momento, ¿pero el libro realmente se apoya tanto en Satir como para que sea un pilar de su argumento? A mí me pareció más una referencia de apoyo que una idea central. El núcleo siempre vuelve al autoamor, a la relación con una misma. Es que ahí está el truco. Quizá no es el pilar más evidente, pero sí el que revela la naturaleza relacional de todo el proceso. Analicemos solo una de esas libertades, la tercera. La libertad de sentir lo que se siente, en lugar de lo que se debería sentir. O la cuarta, la libertad de pedir lo que se quiere, en lugar de esperar el permiso. Esas libertades no existen en el vacío. Por definición, implican un otro que escucha, que reacciona, que da o que niega. El acto de pedir o decir es lo que forja la autenticidad, no solo el sentirlo en privado. El riesgo, el verdadero acto de valentía del que habla el libro, está en la expresión, no solo en el pensamiento. El ser no se manifiesta en un monólogo interior, se realiza en el diálogo, y muchas veces en el conflicto con el mundo. Entiendo el argumento, pero sigo creyendo que el fin último que plantea el libro es precisamente la independencia de esa reacción ajena, no la negociación con ella. Y para probarlo, la autora recurre a Unamuno, con una frase que una declaración de principios. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Todo el libro es un llamado a dejar de vivir esperando y pidiendo validación externa. El foco está puesto en la autoaceptación radical. Lo que describes como gestionar la crítica es, desde mi punto de vista, una habilidad secundaria. Es el entrenamiento que necesitas para proteger ese núcleo interno que estás descubriendo. Pero el objetivo no es volverse un experto en manejar las críticas, sino volverse inmune a ellas a través de una convicción interna tan fuerte que la opinión externa simplemente rebote. La validación tiene que venir de adentro, lo que convierte esta lucha en algo primordialmente introspectivo. Es que esa palabra inmune me hace ruido. No creo que el libro proponga la inmunidad, sino la resiliencia. Y no es una diferencia menor. El hecho de que le dedique un capítulo entero a gestionar las críticas para ser libre demuestra el poder ineludible que éstas tienen. No te dice ignóralas y ya, te dice aprende a gestionarlas. Si fuéramos inmunes, no necesitaríamos herramientas, ¿no? Se reconoce que ser auténtica, sobre todo de una forma disruptiva, como dice ella, inevitablemente va a generar una reacción. La libertad, por tanto, no es la ausencia de juicios externos, que es una utopía, sino la capacidad de sobrevivirlos. Y aquí entra otra figura que me parece central y que no hemos tocado, el dolor de ser la oveja descarriada. Cierto, lo menciona varias veces. Es que es una imagen muy potente. No es la oveja negra que es simplemente diferente, sino la descarriada, la que activamente se sale del camino y al hacerlo causa dolor y preocupación en el rebaño familiar. El libro no romantiza ese proceso. Ese dolor, esa mala conciencia, es parte constitutiva del viaje. No es un obstáculo a superar, es el peaje que hay que pagar. Es el precio relacional de la autenticidad.
Por eso no es solo un viaje interior, el precio se paga en el exterior. De acuerdo. El precio se paga afuera, pero la recompensa se cobra dentro. Y esa recompensa, según el libro, es la paz y la alineación. El texto lo afirma de forma muy optimista. Cuando vives en congruencia con tu propósito auténtico, es fácil que puedas sentirte en armonía. Y va más allá. La autenticidad te abre a la abundancia. Todo esto apunta a la llegada a un estado de coherencia interna que, por resonancia, atrae bienestar. Es la calma después de la tormenta. Es la paz que sigue a la guerra interna que libraste para escucharte, no una batalla perpetua con el mundo. La alineación la dicta el interior y el exterior, pues, eventualmente se acomoda. Veo por qué llegas a esa conclusión, y es la promesa más atractiva del libro, sin duda. Pero el propio texto se contradice, o al menos matiza mucho esa idea de un final feliz. Describe la autenticidad como un camino que nunca termina, y lo compara con el autoamor, que tampoco es una meta a la que se llega, sino una práctica diaria. Es un proceso constante de transformación. La metáfora que usa es la de la serpiente que muda su piel para crear una nueva. Una serpiente no muda la piel una vez y ya está, lo hace una y otra vez durante toda su vida. La autora incluso admite que su propio camino es lento pero no imposible, reconociendo las dificultades permanentes. Y la cita que elige de Clarissa Pinkola Estés para cerrar uno de sus capítulos es absolutamente reveladora y, francamente, bastante oscura. Se necesita un corazón que esté dispuesto a morir y nacer una y otra vez. Eso no me suena a un estado final de paz y armonía. Suena a un ciclo perpetuo de deconstrucción y reconstrucción en respuesta a un mundo que también está en constante cambio. Es una negociación sin fin, no la llegada a un destino tranquilo. En resumen, mi lectura del libro es que es fundamentalmente un llamado a la valentía interior. Nos dice que al priorizar el autoamor, al aprender a escucharnos por encima del ruido externo, podemos empezar a desmantelar todo ese condicionamiento que nos asfixia. Y al hacerlo, pues reconectamos con un ser esencial que siempre estuvo ahí, esperando. Ese reencuentro es lo que, en última instancia, nos conduce a una vida con más paz, más propósito y más coherencia. El conflicto externo es solo el eco de esa revolución interna. Y desde mi perspectiva, lo que el texto revela, quizás con más fuerza de la que pretende, es que la autenticidad es inseparable del mundo relacional. No puede ser auténtica en una isla desierta. Se forja en la tensión, en ese espacio incómodo entre ser tú misma y tu necesidad de pertenecer. Y ese proceso implica conflicto, implica la dolorosa negociación de límites con la gente que quieres. Por eso para mí no es tanto un regreso a algo perdido, sino la construcción continua y agotadora de una identidad en un mundo que siempre nos va a empujar en otra dirección. A pesar de nuestros enfoques distintos, creo que ambos coincidimos en que el libro nos dice que este es un viaje de una valentía inmensa y de un autoconocimiento profundo, y que es fundamental para aspirar a una vida plena. Totalmente de acuerdo. Y quizás la verdadera lección de auténtica no es si el viaje es interior o exterior, sino que nos obliga a aceptar que la autenticidad es precisamente la habilidad de vivir en esa tensión. Es el arte de escuchar tu voz interior, mientras aprendes a navegar el inevitable oleaje que esa voz va a generar en el mundo. La obra nos deja con la valiosa idea de que ser auténtica no es una meta estática, sino un proceso dinámico y lleno de matices, invitándonos a explorar estas complejidades en nuestra propia vida.